Dicen que la gota de agua nunca rompe la piedra, pero Elías demostró que eso no es del todo cierto. Su historia comienza en la oscuridad de una mina, donde la fuerza bruta era la moneda de valor, y él, frágil y subestimado, parecía condenado a fracasar. Sin embargo, allí, frente a una roca imposible, descubrió que no siempre gana el más fuerte ni el más rápido, sino el que insiste cuando todos los demás han renunciado. Quédate hasta el final, porque lo que Elías aprendió en ese silencio de la tierra puede ser la clave para enfrentar tu propio muro imposible. En las entrañas de la tierra, donde el aire olía a piedra húmeda y a sudor antiguo, trabajaba Elías. No era un hombre como los demás. Mientras sus compañeros tenían espaldas anchas como montañas y brazos forjados en el esfuerzo diario, Elías era de hombros estrechos y manos delgadas, casi un niño perdido entre gigantes. Su mundo era una mina fría y oscura, iluminada solo por el baile tembloroso de los candiles que proyectaban sombras fantasmales en las paredes. El sonido constante de su vida era el eco atronador de los martillos de los otros mineros, un trueno que le recordaba a cada instante lo pequeño que era. Su virtud no era la fuerza, sino un silencio terco, una determinación que nadie podía ver. Y en ese silencio enfrentaba su desafío particular, una pared de roca maciza conocida como la veta ciega, un muro tan implacable que hasta los hombres más fornidos se rendían tras unas pocas horas de intentarlo, declarándola una causa perdida. Pero para Elías, esa roca era algo más que un obstáculo, era un espejo de su propia lucha interna. El verdadero problema, sin embargo, no era la dureza de la piedra. El peso más grande que cargaba Elías no era el de su martillo, sino el de las risas ahogadas que lo seguían por los túneles. Para los demás, él era el gorrión, un apodo que se susurraba con una mezcla de lástima y burla. Lo veían cada mañana, dirigiéndose a la veta ciega, con su paso tranquilo y su mirada fija, y no podían evitar sonreír. ¿Qué podía hacer un gorrión contra una montaña? Cada golpe que daba resonaba en la galería, pero el sonido era opacado por las carcajadas y los comentarios que llegaban desde lejos. Él nunca respondía. Su única respuesta era levantar el martillo una vez más y dejarlo caer sobre el mismo punto. Pero con cada golpe inútil, el silencio con el que se protegía se volvía más frágil, y la duda, ese veneno silencioso, comenzaba a filtrarse en su corazón, preguntándole si su fe no era más que la terquedad de un necio. Los días se convirtieron en una larga y gris melodía, una repetición constante del mismo golpe sordo contra la indiferencia de la piedra. El peso del martillo ya no era solo físico, se había convertido en una carga para el alma. Cada mañana, Elías se levantaba antes de que el primer rayo de sol se atreviera a tocar las cumbres y se adentraba en la boca oscura de la mina mientras los demás aún dormían. El camino hacia la veta ciega era una peregrinación solitaria, un descenso a su propio infierno personal. Al llegar, apoyaba la mano en la pared, sintiendo el frío de la roca como si fuera el pulso de un gigante dormido que se negaba a despertar. Y entonces comenzaba el ritual. El primer golpe del día era el más difícil, porque en él se concentraba toda la esperanza y toda la desesperanza acumuladas. El sonido, un tímido tac en la inmensidad de la galería, era devorado por el silencio. A medida que avanzaba la jornada, los demás mineros llegaban. Sus voces y risas rebotaban en los túneles, recordándole su aislamiento. Las burlas habían cambiado de tono. Ya no eran carcajadas abiertas, sino una especie de conmiseración condescendiente. Le daban palmadas en la espalda que se sentían como empujones, le ofrecían consejos que sonaban a lástima. Lo peor era ver sus vagonetas pasar, repletas del fruto de su esfuerzo, mientras su rincón permanecía estéril.
Cada pieza de mineral que ellos extraían era un recordatorio de su propio fracaso, una prueba tangible de que la fuerza bruta triunfaba donde su callada constancia no lograba hacer ni una mella. Elías sentía cómo el polvo de la mina se le metía en los pulmones, pero era el polvo de la duda el que realmente lo asfixiaba, preguntándole en susurros si no estaría malgastando su vida golpeando un sueño imposible. La herida más profunda, sin embargo, no la abrió la roca, sino la mano de un compañero. Sucedió una tarde, cuando el aire en la mina era especialmente pesado y denso. Mateo, un hombretón de corazón simple pero de tacto rudo, se acercó a Elías mientras éste descansaba, con las manos temblorosas y la respiración entrecortada. Vio las palmas de Elías, una masa de callos rotos y sangre seca, y con una voz que pretendía ser amable le dijo: «Déjalo, gorrión, esto no es para ti. Ven, te daré un trabajo más fácil, ayudando a cargar las vagonetas. Deja la roca para los hombres». Aquellas palabras dichas sin malicia fueron más afiladas que cualquier insulto. No era burla, era un veredicto. Para Mateo y para todos los demás, Elías no era un luchador, era un niño perdido, jugando a ser minero. Elías se limitó a negar con la cabeza, incapaz de articular una palabra, sintiendo cómo un nudo de humillación le apretaba la garganta. Se dio la vuelta y volvió a levantar el martillo, pero cada golpe ahora se sentía hueco, un eco de la frase de Mateo: «Deja la roca para los hombres». La pregunta resonaba en su mente, carcomiendo los últimos restos de su confianza. Empezó a creer que su perseverancia no era una virtud, sino un defecto, una ceguera que le impedía ver su propia debilidad. Las noches se volvieron insoportables, dormía poco, y cuando lo hacía, soñaba con la veta ciega, una pared que crecía y crecía hasta atraparlo en una oscuridad total. Despertaba con el sabor del polvo en la boca y el sonido fantasma del martillo en sus oídos, un prisionero de su propia y obstinada fe, que ahora se sentía más como una condena. Y entonces llegó la noche en que todo se rompió. No fue la roca, fue él. Llevaba horas golpeando, mucho después de que la sirena anunciara el fin del turno y los demás se marcharan. Sus voces y linternas desvaneciéndose en la distancia como luciérnagas moribundas. Se quedó solo, en un silencio absoluto, solo roto por su propia respiración jadeante y el latido desesperado de su corazón. La galería era una tumba, y su candil, la única estrella en un universo de negrura. Sus manos eran carne viva, cada músculo de sus brazos gritaba de dolor, pero él seguía, movido por una furia ciega, una última y desesperada rebelión contra su destino. Golpeaba y golpeaba, ya no con técnica, sino con la pura fuerza de su desesperación, como si quisiera transferir todo su dolor a la piedra. Pero la veta ciega permanecía inmutable, una deidad de granito que se burlaba de su sacrificio. En un último intento, alzó el martillo por encima de su cabeza, reuniendo la poca energía que le quedaba, y lo dejó caer con un grito ahogado. El impacto fue seco, inútil. El martillo, resbalando de sus dedos ensangrentados, cayó al suelo con un ruido metálico que sonó a rendición. Y con él cayó Elías. Se desplomó, dejándose deslizar por la superficie fría y áspera de la roca, hasta quedar sentado en el suelo polvoriento. No lloró, no gritó, simplemente se quedó allí, vacío, con la mirada perdida en la oscuridad. El sabor salado de una única lágrima se mezcló con el polvo en sus labios. Fue el momento del abandono total, la certeza helada y silenciosa de que su fe no había sido más que la locura de un necio. El gorrión, finalmente, había dejado de cantar. En el corazón de esa negrura, mientras el frío de la piedra se filtraba en sus huesos, algo ocurrió dentro de Elías.
No fue una explosión de esperanza ni una visión divina, fue algo mucho más silencioso y profundo. Fue la aceptación. Tirado en el suelo, con el sabor del fracaso en la boca, dejó de luchar. Dejó de pelear contra la roca, contra las burlas, contra su propia debilidad. Simplemente aceptó quién era, un hombre pequeño con un martillo frente a una pared inmensa, y en esa rendición no encontró desesperación, sino una extraña y lúcida paz. Era la calma que llega cuando uno deja de intentar ser lo que no es y abraza su propio y humilde camino. Se dio cuenta de que su objetivo nunca había sido realmente romper la roca, sino ser fiel a su propósito, al acto de golpear, un día tras otro. Con ese pensamiento, se levantó. Sus movimientos no eran los de un héroe que vuelve a la carga, sino los de un peregrino que retoma su marcha. Sus músculos seguían gritando, sus manos ardían, pero su espíritu estaba sereno. Tomó el martillo, que ahora no se sentía como un arma, sino como una parte de él, la extensión de su voluntad. Se acercó a la veta ciega y en lugar de mirarla con rabia, la observó con una especie de respeto. Levantó el martillo por última vez esa noche, no con la fuerza de sus brazos, sino con el peso de su constancia, y lo dejó caer. No fue un golpe de furia, sino un toque, un gesto casi delicado, el punto final de una larga oración. Y entonces, en el silencio absoluto de la mina, escuchó algo, un sonido que no había oído nunca, un crujido sutil, casi imperceptible, como el suspiro de algo que finalmente cede. La roca no se partió con un estruendo, no hubo una explosión de polvo ni una lluvia de cascotes. En su lugar, una finísima grieta, oscura como un cabello, apareció en la superficie donde su martillo había golpeado incontables veces. Elías acercó su candil, con el corazón latiéndole en la garganta. La pequeña llama danzó sobre la fisura y desde las profundidades de la piedra algo le devolvió el brillo. Un hilo de oro puro, delgado como una hebra de seda, resplandecía en la oscuridad, una vena de luz en el corazón de la montaña. No era un tesoro vasto, pero era la prueba de que cada golpe, cada gota de sudor, cada burla soportada había servido para algo. No gritó de alegría ni celebró. Simplemente apoyó la frente en la roca, ahora tibia, y cerró los ojos, respirando por fin. A la mañana siguiente, cuando los demás mineros llegaron con sus risas y sus fanfarronadas de siempre, lo encontraron sentado junto a la pared. Esperaban ver al gorrión derrotado, listo para rendirse. Pero el hombre que vieron no era el mismo. Su ropa estaba sucia y su rostro cubierto de polvo, pero su mirada era distinta. La fragilidad había desaparecido, reemplazada por una serenidad profunda, la de alguien que ha visto el otro lado de la oscuridad y ha regresado cambiado. Fue Mateo quien se dio cuenta primero. Se acercó en silencio y sus ojos se abrieron de par en par al ver la grieta dorada. El resto lo siguió, y un silencio denso, cargado de asombro y de respeto, cayó sobre la galería. Ya no veían a un gorrión, sino a un hombre que les había enseñado que la montaña no siempre se conquista con la fuerza de los brazos, sino con la fe inquebrantable del corazón. El verdadero tesoro que Elías encontró aquella noche no fue el oro. El oro era solo el eco visible de una victoria mucho más profunda. La verdadera transformación había ocurrido en su interior. Comprendió que su supuesta debilidad, esa incapacidad para competir en fuerza bruta con los demás, había sido en realidad su mayor fortaleza, porque al no poder confiar en la fuerza, tuvo que aprender a confiar en la constancia. Se convirtió en la gota de agua que día tras día cae sobre la misma piedra. Una sola gota no hace nada, 100 gotas tampoco. Pero miles y miles de gotas, cayendo con una paciencia infinita, acaban por abrirse camino a través de la roca más dura. Esa era la lección.
La vida nos presenta a todos nuestra propia veta ciega, ese obstáculo que parece invencible, esa meta que se siente inalcanzable, y a menudo creemos, como los compañeros de Elías, que la solución está en golpear más fuerte, en tener más talento, más poder. Pero la historia de Elías nos recuerda que hay otra forma. Nos enseña a valorar el pequeño esfuerzo diario, el paso que damos hoy, aunque no veamos el final del camino, la palabra que escribimos, la nota que tocamos, el gesto de amabilidad que ofrecemos. Cada uno de esos actos es una gota. Por sí solos parecen insignificantes, invisibles, pero juntos, sostenidos en el tiempo con fe y paciencia, tienen el poder de transformar el mundo, de abrir fisuras en lo imposible y dejar que la luz, por fin, se abra paso. Y así, la leyenda del gorrión se convirtió en un susurro de esperanza que recorría los túneles de la mina y con el tiempo el mundo entero. Su historia nos dejó la lección más humilde y a la vez más poderosa de todas. La gota de agua no rompe la piedra por su fuerza, sino por su constancia. Vivimos en un mundo que aplaude las explosiones, las victorias rápidas y la fuerza abrumadora. Y nos olvidamos del poder silencioso que reside en la repetición, en el simple acto de presentarse un día más. Nos enseñan a ser el trueno, pero a veces la victoria está en ser la lluvia paciente que cae sin cesar. ¿Y tú, cuál es tu veta ciega? ¿Cuál es ese muro en tu vida que te desafía en silencio? ¿Ese sueño que parece demasiado grande? ¿Esa dificultad que se niega a ceder? Quizás, como Elías, has estado midiendo tu valía por la fuerza de tus golpes, cuando tu verdadero poder reside en tu capacidad para no dejar de golpear, para seguir adelante cuando nadie te ve y el único testigo de tu esfuerzo es tu propio corazón. Recuerda los días en que Elías sentía que su martillo era una pluma contra una montaña. Recuerda el peso de las risas y la soledad de su lucha. Todos hemos sentido eso. Todos hemos tenido momentos en los que nuestro esfuerzo parece invisible, perdido en el ruido del mundo. Pero es precisamente en esos momentos, en la más profunda oscuridad y cuando la rendición parece la única salida lógica, donde se forja el verdadero cambio. La grieta no apareció con el primer golpe, ni con el centésimo, sino con el que se dio después del agotamiento, después de la desesperanza, después de la aceptación. Porque a veces el universo no responde al golpe más fuerte, sino al que se da cuando ya no quedan fuerzas, al que nace de la pura fe en el camino. Por eso, nunca, jamás, no subestimes el poder de tu último esfuerzo. No es solo un golpe más, es la suma de todos los que vinieron antes, la culminación de una voluntad inquebrantable. La historia de Elías nos enseña que no importa el tamaño de tus hombros, sino la firmeza de tu propósito. Nos recuerda que las batallas más importantes a menudo se ganan en silencio, lejos de los aplausos, con la única compañía de nuestra propia determinación. Si este mensaje ha encendido una pequeña luz en tu interior, si te ha recordado el valor de tu propia y silenciosa constancia, ayúdanos a que esta historia llegue más lejos. Dale a me gusta para que sepamos que este viaje ha tenido sentido para ti. Suscríbete para seguir descubriendo juntos el poder que reside en las historias que nos unen. Y comparte este vídeo con alguien que conozcas que esté a punto de soltar su martillo, porque quizás solo necesita saber que su próximo golpe, ese que está a punto de abandonar, puede ser el que finalmente lo cambie todo.